¿Han escuchado ustedes a personas que les dicen el problemático, la problemática? ¿Han escuchado a alguien que por algún error le dicen el que nunca tiene, el pobrecito, al que nunca le sale? ¿Han escuchado ustedes esas frases de bueno para los negocios, malo para el amor? ¿Han escuchado eso? Y hay otras peores, ¿no? Malo para los negocios, malo para el amor. Mire, a veces se toma de los errores de las personas para llamarlos de determinada manera. El día de hoy en Así Responden los Hijos les quiero comentar cómo es la línea de tiempo dentro del Génesis en donde se encuentran algunos personajes importantes. Comenzamos precisamente con Adán, que viene a ser el primer varón que representa a la humanidad. 10 generaciones después, Dios escoge a un Noé para que aparezca y le diga y responda al Señor diciéndole: aquí estoy con mi familia, con mis recursos, estoy listo para servirte. Fue el primer mensaje que vimos. Después aparece un Abraham, 10 generaciones después, más tarde, diciéndole a Dios, cuando escucha una promesa, teniendo 75 años, de que se va a multiplicar, de que va a ser una nación grande, llega a tener una promesa de parte de Dios y Abraham responde diciendo: voy a dejar mi tierra, voy a dejar mi parentela y voy a seguir la promesa del Señor. Cuando sus ojos se pusieron en la promesa en Isaac y empezó a idolatrar a Isaac, Dios le dijo: me llevo a tu hijo. Y le dijo: no hay problema. ¿Recuerdan ese mensaje que lo vimos hace un par de semanas? El siguiente es su hijo que se llama Isaac. Isaac justamente responde al Señor diciéndole: en esta tierra me voy a plantar y en esta tierra dejaré de ser nómada, empezaré a sembrar. Y Dios le comienza a bendecir. Recuerden, eso lo vimos la semana pasada. Ahora, si usted no ha visto estos mensajes, todos están en el Facebook, los puede encontrar allí, ¿no? El día de hoy vamos a ver un caso del siguiente hombre que en la línea de tiempo de Génesis nos habla justamente de un hombre que responde al Señor. Isaac, el hijo de la promesa, se llega a casar con Rebeca, pero su historia es súper interesante. Se casa justamente con Rebeca, pero Rebeca no era fértil. Con el tiempo Dios abre su matriz y llega a tener 2 niños en su vientre. ¿Cuántas señoras me pueden decir que es algo hermoso tener un niño en el vientre? Mire, cuando usted experimenta eso, es un tiempo muy lindo, muy bonito. No solamente para ustedes, sino también para nosotros los varones cuando les acompañamos. Imagínese usted lo que sería que Rebeca llegue a tener no un niño en su vientre, sino 2 niños en su vientre. Y 2 niños que no estaban quietos, sino 2 niños que luchaban entre sí. 2 niños que no se ponían de acuerdo desde el vientre. Y recibe una promesa de parte de Dios, Rebeca, y le dice: tú vas a tener en tu vientre a 2 naciones. Y las 2 van a pelearse, van a disputar la una contra la otra. Y la una será más poderosa que la otra. Nace el primero y sale un muchacho rubio y bastante velludo. Le ponen por nombre Esaú. Esaú significa piel de cordero. El segundo sale tomado justamente del tobillo de su hermano, porque venían luchando por salir primero. Y a este le llaman Jacob, que significa el que toma por el tobillo o el que suplanta. Los 2 luchaban por salir primero. ¿Por qué? Porque en el tiempo que les estoy hablando había una bendición que se llamaba la bendición de la primogenitura, y esta bendición incluía liderazgo y dirección sobre la familia. Esaú se convirtió en un hombre de casa, mientras tanto que Jacob se convirtió en un hombre que en cambio vivía al lado de su mamá, vivía con su mamita todo el tiempo. Isaac prefirió a Esaú porque era un hombre de campo, mientras su madre terminó de preferir justamente a Jacob porque era un hombre mucho más tranquilo. Esaú era un hombre que no valoraba la bendición que Dios le había dado, la bendición de la primogenitura, que tiene que ver con algunas cosas. La bendición de la primogenitura en este caso era la siguiente: tenían 2 hijos, ¿no es cierto? Entonces la herencia, las posesiones de esta familia se dividía en 3 partes. Una parte se daba al segundo hijo y las 2 partes restantes se le daba al primero. Entonces la primogenitura llevaba consigo una mayor porción de herencia. Pero como en la palabra del Señor no solamente es la bendición la que viene de la mano, sino también la obligación, también había una obligación. La obligación era llevar a la familia, el primogénito estaba obligado a llevar a la familia a la presencia de Dios. Se convertía en una especie de sacerdote justamente para ellos. Después, estaba obligado a casarse, es decir, a tener descendencia. Estaba obligado a cultivar las relaciones familiares y a dar un buen testimonio como familia. Cuando había un problema, el primero estaba llamado
a sacar la cara por la familia, a poner de acuerdo a los hermanos. Esa era parte de la bendición de la primogenitura. Y también, algo muy importante, tenía una doble porción económica porque él era el encargado de sostener a los padres en la vejez. Cuando los padres estaban viejitos, el primero era el que cargaba con los papás. Mire, por esta bendición peleaban en el vientre Jacob y Esaú. Pero resulta que Esaú, cuando se hace grandecito, se da cuenta y dice: ¿de qué me sirve la primogenitura? Llega un día cansado, llega un día después de haber trabajado y dice: ¿de qué me sirve la primogenitura si finalmente me voy a morir del hambre? Y su hermano, que estaba en casa con su mamá, había hecho un guiso y le dice: dame de comer. Ok, le dice: no hay problema, pero me vendes tu primogenitura. A cambio de este plato, me das tu bendición. Y él le dice: no hay problema. Esaú era una persona que no valoraba la bendición que Dios le había dado. Y eso delante de Dios tiene mucho peso. Usted es un hijo del Señor. Usted tiene que valorar la intención de Dios para poder bendecir su vida, para darle preservación, para darle protección, para darle progreso. Si usted no valora eso, el Señor lo tendrá muy en cuenta. En el caso de Esaú, no le importó. Y no es que solamente despreció la primogenitura, cambiándolo por un plato de comida, sino que hizo algo peor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 26, versículos 34 y 35. Dice: cuando Esaú tenía 40 años de edad, se casó ¿con qué? Amén, dicen. Los varones, amén, dicen. A ver, dice se casó con 2 mujeres. Ojo, la Biblia no está diciendo que es correcto que el hombre tenga 2 mujeres. Cuidado, que les veo algunos que están así. No está diciendo que es correcto. Está contando un desacierto de Esaú. Esaú tiene un desacierto y consigue 2 mujeres. ¿Qué más dice? La una era Judith, hija de Berí, y la otra Basemat, la hija también de Hitita Elón. Estos casamientos les amargaron la vida a Isaac y a Rebeca, a sus papás. El primer hijo despreció la bendición de la primogenitura y lo que ellos decidieron le amargó los días a sus papás. La profundidad de la palabra del Señor me hace ver que un hijo que pudo haber llegado con bendición, que pudo haber llegado después de mucha espera, un hijo que pudo haber llegado para ser el que extienda la familia, el que traiga un sacerdocio de parte de Dios para las nuevas generaciones, la puede echar a perder. Esaú la echó a perder. Esaú la echó a perder. Se casó con 2 mujeres hititas. ¿Y qué tiene que ver esto de que sean mujeres hititas? Hititas es el término para el pueblo eteo, y los eteos vienen de una raíz en hebreo que se llama et, y et significa temor. Los eteos también vienen de la raíz de Noé. Los eteos vienen de la familia de Cam, uno de sus hijos. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Cam? Después de haber llegado con el arca, después de haber parado y haber bajado ya con los animales y otra vez puestos en tierra, Noé sembró un viñedo. Salieron las uvas con el tiempo. Noé hizo un vino y se emborrachó. Y su hijo Cam lo violó, viéndolo chumado a su papá. Mire, después de una gran victoria, se puede cometer un gran error. Y ese error le costó justamente a Cam, le costó la bendición. Dios lo maldijo. De esa raíz venían las hijas con las que se casó Esaú. El pueblo eteo es nombrado 37 veces en la Biblia. Ellos son originarios de Canaán. Eran conocidos en ese tiempo por ser falsos, porque nunca respetaban los acuerdos, porque estaban siempre listos para negociar y finalmente terminaban engañándole. El conocido sabido, que diríamos en nuestro contexto, que hace un negocio, le vende a la mamá, pero no le entrega. Esos eran los eteos.
el terror nos lleva justamente a una incertidumbre constante, incertidumbre del futuro, inseguridad del presente, y por lo tanto, este pueblo siempre estaba buscando hacer algo para que las cosas no se les salgan de control, y en ese algo terminaban siempre perjudicando a las personas que hacían negocios con ellos. Los heteos eran conocidos por ser personas falsas. ¿Se imagina cómo eran las nueras de Isaac y de Rebeca? Jovencitos, chicos, cuando la palabra del Señor nos dice que no se unan en yugo desigual con los que no creen, ¿saben? Es por algo. Alce la mano, ¿cuántos hijos quieren que sus papás lloren? ¿Cuántos hijos quieren que sus papás se sientan frustrados? ¿Cuántos hijos quieren que sus papás suden sangre al ver las cosas que ustedes están haciendo? Levanten la mano. La palabra del Señor dice, no se unan en yugo desigual. Eso quiere decir que no tengan nada que ver con quienes no respetan al Señor. Es que pastor, verá, yo ahí le voy a convertir, es que como me quiere tanto, he de ir cambiando. Y la Fer sabe decir algo que me imagino escuchó a sus papás, ¿no? Si no da de casado tampoco, perdón, si no da de soltero tampoco de arrepentidos, ¿no, mi amor? No se unan en yugo desigual. Eso dice la palabra. Entonces, en la línea de tiempo, el siguiente patriarca, que era llamado a ser Esaú, ahora vamos a ver que no es él, sino que viene su hermano llamado Jacob. Y Jacob es de quien vamos a hablar el día de hoy. Padre, danos sabiduría para comprender tu palabra. Danos, Señor, entendimiento para poder, Señor, saber cuáles son tus propósitos y tus planes para nosotros. Ruego, Espíritu Santo, que hoy nos hables y que hoy pongas en cada uno de nosotros esa conciencia que nos lleva, mi Dios, a comprender qué tienes para nuestras vidas, para que podamos tener obediencia, porque la obediencia trae bendición. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver entonces. Jacob contestó, y este mensaje está basado en Génesis capítulo 32, versículos 26. A ver, Jacob era un vivísimo, era una persona muy astuta, y resulta que Jacob, al tener su padre ya viejo, al haber negociado antes por un plato de comida con su hermano la primogenitura, pasa el tiempo y su papá estaba por morir, le dice a su hijo, prepárame un guiso, anda, busca un animal, tráeme un guiso que quiero comer para bendecirte y después morir. Y resulta que eso escucha la mamá, escucha a Jacob, le ayudan, le engañan, se pone una pielcita de cordero, la mamá le ayuda a hacer la comida, llega con el plato, hace que el papá, que estaba viejito y que casi no veía, lo toque, lo engaña y suplanta a su hermano, tal cual decía su nombre, suplantador, engañador, y roba la primogenitura. Cuando su hermano llega, se da cuenta que justamente Jacob lo había engañado y terminan de tener un conflicto. En medio de todo eso, el papá, Isaac, le dice a Jacob, ándate a la tierra de tu mamá, anda a buscar a tu tío y busca también allí una mujer. Huye porque tu hermano está muy molesto contigo. Él huye, va a la tierra de su tío se llamaba Labán, y resulta que conoce a una mujer y se enamora. Su nombre es Rebeca. La palabra dice que ella era muy hermosa, pero también la palabra dice otra cosa. Dice que tenía una hermana mayor. Y se refiere a Lea, la hermana mayor, diciendo, ella tenía unos ojitos delicados. O sea, a Raquel la pinta como una mujer muy hermosa, pero a Lea dice, los ojitos son delicados. Más o menos como cuando éramos muchachos, ¿no? Tengo unas amigas y preguntamos, ¿y qué tal? Sí, son buena gente. Más o menos de eso era lo que les decían a Lea. La hermosa era Raquel, pero su hermana no tanto. Habla con el tío, le dice, te puedo dar a mi hija, pero tienes que trabajar 7 años para mí. Perfecto. Trabaja 7 años por la esposa, y el día de la boda, en medio de los vinos, resulta que el suegro le cambia y le pone a la primera hija, la de los ojitos delicados, y no a la que él amaba. Y cuando se despierta al otro día, Jacob se da cuenta que él fue engañado. Reclama al tío
Y le dice, en nuestro pueblo, primero se casa la mayor. Así que si quieres a la menor, tendrás que trabajar otros 7 años para mí. Y trabaja los 7 años. Y decirlo rapidito, pero vivirlo tiene que ser terrible. Si hemos pasado 7 meses nosotros encerrados, imagínense usted, y parece que es una eternidad. Imagínense lo que deben haber sido 7 años trabajando para poder estar con la persona amada y que le den otra. Y después 7 años trabajando para poder volver a tener a la persona que usted realmente quería. En medio de este caminar, Jacob empezó a tener dinero. Era una persona muy astuta, muy viva, y empezó a hacer algunas chuecas para quedarse con animales, y empezó a tener un rebaño bastante grande. Se hizo extremadamente rico. Finalmente pudo tener a Raquel, su esposa, pero llegó el momento de salir. ¿Por qué? Porque su suegro se había dado cuenta, entre otras cosas, que él le estaba robando. Y tiene que salir justamente él con sus 2 esposas. Ayúdame, Donny. Sus 2 esposas eran Lea y Raquel. Y tuvo toda esa familia que ustedes miran en pantalla. Con Lea, con la primera esposa, tuvo a Rubén, Simeón, Leví, Judá y después a Isaacar y a Zabulón. Pero no solamente tuvo hijos con ella, sino que también tuvo hijos con la esclava de Lea, que se llamaba Silpa, y tuvo los hijos que se llamaban Gad y Aser. Con Raquel tuvo hijos con sus nombres José y Benjamín. Tardaron mucho para tener hijos. Y antes Raquel había dado a su esclava Bila para que pueda tener a hijos que se llamaron Dan y Neftalí. Mire, la palabra del Señor registra este desacierto de Jacob. La palabra del Señor nos muestra que tuvo 2 esposas y que tuvo 2 esclavas con las que tuvo hijos. Pero no quiere decir que está bien. Nos está retratando a Jacob con los desaciertos que tuvo. Porque el único perfecto que relata la Biblia es Cristo. Todos los demás tuvieron en su momento alguna cosa que no hicieron bien. Mire, Jacob llega a un punto en que no podía seguir huyendo. No podía seguir sin haber arreglado las cosas primero. Y llega el momento de regresar a su casa. Pero en su casa estaba su hermano. Y su hermano estaba muy molesto, porque le había robado la primogenitura con un engaño. Y después de muchos años, se vio en la necesidad, un hombre exitoso, entre comillas, se vio en la necesidad de volver a su casa y arreglar las cosas. Mi papá suele decir algo: el hombre exitoso es el que puede poner la cabeza en la almohada y dormir en paz. Usted puede llegar a tener muchas posesiones, y creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta. Usted puede tener muchas posesiones, pero pobre gente a la que le van a virar las puertas y le sacan en interiores para llevarle a la cárcel por lo que ha hecho. Si hubiese habido en ese tiempo una corte de justicia y noticieros, seguramente Jacob pudo haber salido en uno de ellos, porque era un hombre que hacía las cosas así. Pero hay algo que hacen los hijos. Los hijos, cuando hacemos algo que no está bien, no tenemos paz. Y eso nos lleva a dar pasos para poder arreglar las cosas. Los hijos nos equivocamos. Los hijos finalmente hacemos a veces horrores, pero no nos quedamos de brazos cruzados. Los hijos buscamos arreglar las cosas. Y Jacob tenía muchas cosas que arreglar con su familia. Génesis 31, versículos 17 y 18 nos cuenta lo que hace Jacob. Y dice: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Y es que quien es hijo no puede vivir con un pendiente. Quien es hijo de Dios no está en paz cuando no ha hecho las cosas bien. Si sabe que en esta pandemia hubo gente que encontró en la ley humanitaria un pequeño resquicio para hacer daño a las personas. Pero también hubo gente que encontró la manera
de aunque tuvo que sacrificar sus propios bienes, hizo las cosas de forma correcta. Porque son hijos. Y si usted está diciendo, uy, yo no hice tan bien, déjeme decirle, hoy Dios le puede dar una oportunidad. Porque el que es hijo tiene oportunidad de arreglar las cosas que descompuso. El que tiene hijo no puede vivir con un pendiente. El que es hijo no puede vivir simplemente así. Ya lo hice, ya salió, ni modo. Usted es hijo y no puede vivir siendo esclavo de sus errores. Usted es hijo de Dios y no puede quedarse así. Usted tiene que arreglar si es que algo dañó. Los hijos enfrentamos los pendientes. Los hijos no vivimos huyendo. Jacob se dio cuenta que necesitaba arreglar las cosas. Entonces, como era bien vivísimo, dijo, a mi hermano no le puedo llegar así nomás. Y armó 3 regalos grandes donde había mucho ganado, donde había gente, donde habían obsequios, y empezó a mandar de uno en uno porque había escuchado que su hermano tenía un ejército y que lo quería matar. Entonces empezó a mandar de a poco los regalos. Pero llegó la noche donde ya no tenía que más mandar y se que había quedado con su familia y sabía que debía enfrentar a su hermano. Entonces hizo pasar en un cruce por el río, le hizo llegar a su familia al otro lado y él se quedó solo en un campamento. Y en ese anochecer sucede algo muy importante. Jacob se encuentra con la presencia de un varón que no era un varón común, que era un varón totalmente diferente. La palabra ocupa el término ish, en hebreo significa hombre, un varón. Pero después nos damos cuenta que es un varón que tenía una presencia divina. Finalmente Jacob termina de decir que es Dios mismo. Y la palabra del Señor nos hace ver que Jacob tuvo que enfrentar a esta persona. Génesis 32:26 dice, luego el hombre, se refiere a esta aparición que tuvo justamente Jacob, le dijo, déjame ir, ya está amaneciendo. Pero Jacob dijo, no te dejaré a menos que me des tu bendición. Jacob se da cuenta que esta persona no es una persona natural, es Dios que estaba allí luchando con él. Y empiezan a tener una confrontación. Y Jacob no le dejaba ir. Y entre los dos empieza a haber una lucha en esa noche. Al otro día él tenía que enfrentar a su hermano. Y había pasado luchando toda esa noche. Empezaba a salir el sol. Y esta persona le dice, déjame ir. Jacob le dice, no, mientras no me bendigas. ¿Quién es esta persona? Quizás el estudio es un poco largo y hoy debemos resumirlo en esto. Es conocido como el ángel de Jehová. Es una manifestación de Dios mismo, una figura encarnada de Dios en tierra. Y la única figura de Dios encarnada en tierra es Jesucristo. Muchos teólogos concluyen de que la persona que se le apareció fue una manifestación de Jesús mismo luchando con él. El consenso general es que el único de la Trinidad que toma una forma humana es Cristo. El ángel de Jehová es una preencarnación de Jesús y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Jacob, quien había sido un engañador de amplia trayectoria, se topó con la presencia de Jesús y tuvo que luchar. Y luchó hasta que quedó desencajado, dice la palabra. Mire, cada uno de nosotros durante esta pandemia hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con la presencia del Señor a través de diferentes cosas. Y si usted está aquí es porque usted en algún momento a través de las redes sociales también recibió alimento y estuvo, no el Fercho, yo, mi esposa, no nosotros, sino era el Señor mismo mandándole un mensaje a usted. Cuando usted se encuentra con la presencia del Señor, mire, aproveche, pídale al Señor bendición. Jacob peleó para que le bendiga. Jacob no se fue con las manos vacías. Jacob peleó. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué debe seguir peleando usted? Quizás está como Jacob, ha peleado todos estos 7 meses por sostener algo que de pronto se da cuenta y dice, ay, parece que no es mismo bueno esto, parece que no mismo va a salir, que tiene que seguir peleando. El Señor le ha dado palabra.
Mi Dios le quiere bendecir. Pero usted tiene que seguir peleando. Quizás siente que su negocio se está yendo de las manos. Quizás siente que el recurso no alcanza, que la reactivación es muy lenta. Siga peleando. Quizás ya le notificaron en el trabajo que pueden haber despidos y usted se siente así un poco mal por eso. Quizás usted está despedido, quizás no tiene trabajo hoy día. Siga peleando. Siga poniendo carpetas, siga golpeando puertas. Siga peleando por su bendición. Quizás usted está cansado de seguir luchando con el temperamento de su pareja. Quizás le dijeron ya no hay solución. Siga luchando, porque la bendición está reservada para quien pelea hasta el final. No dejes de pelear por lo que el Señor puede hacer en tu vida. ¿Y cómo se pelea? Se pelea de rodillas. Se pelea orando, entrando a la presencia del Señor y diciéndole: Señor, no me voy a ir hasta que no me bendigas. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. Sigue peleando. Los versículos 27 y 28 nos dicen: el hombre le preguntó: ¿cómo te llamas? Qué vergüenza. ¿Se acuerda qué significaba Jacob? Mire, ¿cómo te llamas? Hay chicos que para mala suerte les pusieron un nombre que hoy es motivo de burla y le dicen: ¿cómo te llamas? Y tratan de ponerse el segundo nombre o tratan de ponerse otro nombre para no decir cómo se llaman, para que la gente no se ría. ¿Cómo te llamas? Qué vergüenza decirle: me sabían llamar engañador a comer, suplantador, verás las ovejas. Como a veces a nosotros nos dicen, ¿no? Vos has de morir borracho. Para vos no hay solución. Vos mala cabeza mis mueres. Vos, hijito, no mismo. Todo lo que haces va mal. Que el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y seguramente él con mucha respuesta dice: me llamo Jacob, me llamo engañador, me llamo suplantador. Después el hombre dijo: de ahora en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, ya que has luchado contra Dios y contra seres humanos y has ganado. El nombre es un propósito de vida. Y puede ser que las cosas en su vida no estén caminando como usted quiere. Y puede ser que en su vida las cosas no estén yendo como usted imagina que deberían ir. Y quizás esa etiqueta del fracasado, del que no le salen las cosas, quizás hasta le puede calzar bien. Pero sabe, yo quisiera que el Señor le llame de otra manera. Yo quisiera que el Señor le diga: has luchado contra Dios y contra los hombres y has ganado. Has luchado en mi presencia por la bendición. Has luchado en mi presencia de rodillas hasta que te salgan callos rogando al Señor por una causa perdida. Has estado delante de mí y has estado tanto tiempo que no tengo otra opción de decirte bueno. Has luchado de tal manera que a la gente que tú conoces no le queda otra opción de decirte: ha cambiado justamente tu propósito de vida. Hoy que tú te encuentras buscando la presencia del Señor, puedes hacer como hizo Jacob llegando a Peniel. Se abrazó tanto de la presencia de Jesucristo que le dijo: no me voy a ir hasta que no me bendigas.
Y quizás puedes estar pensando, es que estoy desanimado, es que ya no quiero seguir. Es que he luchado esta pandemia y las cosas no han salido bien. Es que ya no puedo más. A Jacob le tocaron su muslo y dice la palabra que se descoyuntó, o sea, le quedó la pierna así. Es que cuando luchas con Dios, muchas veces quedas con unas marcas que no se te borran toda la vida. Yo luché contra Dios 10 años corriéndole, porque no quería ser pastor. Porque no quería que la gente me etiquete. Porque no quería que la gente piense que les enseño la palabra porque tengo un interés. Diez años le corrí al Señor y hice errores y barbaridades con mi vida. Y cuando nos podamos acercar y usted me pueda ver aquí, yo tengo esa cicatriz. Jacob llegó al otro día donde su hermano Esaú con su pierna colgando, porque había luchado con Dios. A mí me tuvieron que asaltar, me tuvieron que apuñalar aquí, porque me querían matar por robarme el carro. Para decirle, Señor, no te voy a soltar. Y te voy a creer y te voy a seguir. Y no te voy a dejar hasta que me bendigas. Dale propósito a mi vida. Me he cansado de hacer lo mío. Y quizás tú te sientes igual, cansado de seguir luchando por algo que parecería que no camina. Cansado de seguir orando por algo que parecería que no sale. Cansado de seguir arrastrando un dolor, un pasado que no te permite estar en paz en el presente. El pasado ya no está. Por eso esta mañana te vengo a decir, sigue luchando. Abrázate tan fuerte del Señor y no lo sueltes hasta que no te bendiga, es decir, hasta que el Señor no te muestre su gracia. Sigue luchando en ese negocio. Sigue luchando por tu familia. Sigue luchando por aquello que te dijeron, ya no hay nada que hacer. Te van a despedir mañana, ya mejor ni vengas. Sigue luchando. Las cosas del mundo visible se las gana en lo invisible. Quiero decir, las cosas que tú quieres en el mundo visible se las piden al Señor en ese lugar secreto, en ese sitio donde estamos Él y yo. En marzo de este año habíamos nosotros tomado la decisión de salir del sitio donde estábamos. En marzo de este año habíamos conversado con Fercho y habíamos empezado a buscar, bueno, desde mucho antes veníamos buscando local, pero este marzo Fercho me dice, Esteban, hay posibilidad de ir al centro Larson, donde estamos ahora. Y yo veía el presupuesto que teníamos y decía, imposible. Sin embargo, vinimos una vez. Y junto a un grupo de personas que nos acompañaron, vinimos acá, en este lugar, en marzo. Y oramos y le dimos gracias al Señor. Le dijimos, no sabemos cómo, pero aquí vamos a estar.
Y estos meses de pandemia hemos luchado por sostener la iglesia. Ha sido difícil. Me decían, ¿para qué sigues sacando enseñanzas? Otras iglesias ya no ponen nada y vos sigues en las... Están cerrando varias iglesias, más bien verás bien, no te meterás en más deudas. Y nosotros seguíamos enseñando la palabra todas las noches cuando estuvimos en confinamiento, todas las noches, aunque decían, ve, ya bajaron, ya no están tantos viendo. Yo decía, si haya uno el que vea, ese uno necesita de palabra y yo voy a seguir enseñando. Y hemos luchado. Y contra todo pronóstico, hoy estamos aquí. Y no porque seamos los lindos, no porque nos presentemos y solamente con nuestra carita nos digan, venga, pase, no. Porque luchamos contra las personas y nos abrazamos tanto a Dios. ¿Cuántos estuvieron en 24 horas de oración acompañándonos hace unos días? ¿Se acuerdan que parte de las peticiones eran el nuevo local? Ahí está la respuesta. No te dejaré hasta que no me bendigas. Sigue luchando, sigue pidiendo tu bendición. Y sabes, esta mañana pudiste haber entrado por esa puerta como un derrotado. Y quizás cuando cruzaste esa puerta te pudimos haber llamado. ¿Cómo te llama la gente? Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios quiere cambiarte tu nombre. No te quiere seguir llamando como te llama la gente. El eterno enamorado de los proyectos, todo es proyecto, nunca tiene una realidad. Dios quiere que esos proyectos hoy se hagan realidad. Bueno para los negocios, malo para el amor. Hoy Dios quiere recuperar tu familia. No hagas como Esaú, que tenía en poco su primogenitura y que terminó entregando a quien sea. De Jacob yo puedo aprender que aunque mis impulsos no sean tan buenos, si yo me abrazo a la presencia del Señor y le digo, no te dejaré hasta que me bendigas, Él puede cambiar mi realidad. Hoy pudiste haber entrado como un derrotado, pero esta mañana, cuando salgas por esa puerta, Dios te quiere llamar Israel. Israel significa príncipe que gobierna con Dios. No has sido llamado para ser el engañador, el suplantador, el fracasado, el perdedor. No has sido llamado para eso. Has sido llamado para ser un príncipe de Dios. Y no sé si a usted, pero a mí eso me llena de esperanza. Eso me llena de fuerza para seguir, aunque los tiempos no son buenos. Eso alimenta mi corazón. Y me hace saber cuál es mi propósito. En esta mañana, yo te quiero preguntar, ¿quieres seguir viviendo con la etiqueta que el mundo te ha puesto? ¿O quieres ver tu vida como Dios la ve, como un príncipe que gobierna? Dios te ha llamado para eso. Dios te ha llamado para que cambies la historia de tus generaciones. Para que tus hijos no tengan la misma etiqueta que tú tienes. Para que tus hijos sean conocidos como los hijos de Israel, el que gobierna con Dios. Pudiste haber entrado como un derrotado, pero hoy el Señor te quiere sacar en bendición. La bendición no viene con un toque de varita mágica, viene con la lucha hasta que salga el sol. La lucha te va a dejar marcas. No es fácil luchar, te dejará sin aliento, te dejará a veces roto.
Pero quiero que sepas que vale la pena. El camino del Señor no es lleno de pétalos de rosa, al contrario, es lleno de golpes y latigazos, pero valen la pena. Pablo se descubría la espalda y decía: miren lo que tengo en la espalda, las marcas del Evangelio. Porque seguir a Cristo duele. No te sueltes del Señor, sigue luchando. Estoy desanimado, es que no me han saludado, sigue luchando. Porque el camino del Señor es para los valientes, y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Sigue luchando. No te dejaré, es la conclusión del día de hoy. No te dejaré hasta que me bendigas. Esa es la puerta para que Cristo le dé sentido a tu vida. La lucha te dejará roto, cansado, lastimado, pero quiero que sepas que cada lágrima valdrá la pena. No te sueltes de la mano del Señor. Padre, gracias por cada persona que el día de hoy dice: no me soltarás. No me soltarás hasta que no me bendigas, Señor. Padre, gracias porque podemos volver a reunirnos, Señor, y porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, y estás tú, mi Dios. Gracias porque tu presencia está aquí, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana yo te quiero pedir, Señor, que operes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Examínanos, mi Dios. Toca nuestros corazones, Padre. Vuélvenos a llenar de esperanza, vuélvenos a llenar, Señor, de esa unción, de ese amor con el que te conocimos, con ese primer amor, mi Dios. Que salgamos por esa puerta no como los derrotados, sino como los vencedores. Que salgamos de esa puerta no como el engañador, sino como el príncipe que gobierna con el Señor. Que salgamos por esa puerta no como el pobrecito que nunca tiene y que todo le sale mal, sino que salgamos como hombres y mujeres bendecidos, con protección, con provisión, con preservación, con progreso. Porque hemos luchado con los hombres, contra nuestros impulsos. Hemos luchado contigo muchas veces sin querer hacer lo que tú nos has pedido, mi Dios. Y hemos estado abrazados hasta que nos bendigas. Gracias, Señor, por esta mañana. Y gracias por cada persona que hoy, Señor, te dice: no me soltarás. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo la vida de cada persona, sus negocios, sus trabajos, su provisión, sus recursos, su salud. En el nombre de Jesús, preserva la salud de cada uno de los que hoy están aquí, de sus familias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aún, Señor, si hay alguien con contagio, Señor, en la familia o aquí mismo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que guardes su vida y nos guardes a nosotros, y en el nombre de Jesús podamos mirar, Señor, tu protección en nuestras vidas. Gracias por cada persona que el día de hoy ha venido. Te pido una doble bendición para ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué va a hacer. Decida si va a seguir en sus impulsos caminando, o si va a tomarse de la mano del Señor y le va a decir: no me soltarás. Decida, porque eso es lo que aprenderán sus hijos y los hijos de sus hijos. Aquí termina mi parte y ahora comienza la tuya. Gracias por haber venido.